ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Buenos días, hermanos y amigos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. También con aquellos nuestros amigos televidentes en los cuales están presenciando, viendo este programa de televisión. Gracias a Dios porque sigue escuchando nuestras oraciones. Dios se sigue manifestando grandemente en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios no se acuerda de nosotros. Pareciera que nosotros estamos olvidados de Dios. Pero el gran amor de Dios, su gran misericordia, se siente, se derrama sobre cada uno de nosotros por cada día que Él nos da. El estar aquí reunidos para aprender más de su divina palabra, para poder entender lo que es el consejo de Dios. Nunca nos cansaremos de darle gracias a Dios porque Él es amor, Dios de misericordia, Dios de bondad, pero también es un Dios en el cual nos amonesta, nos castiga, nos reprende cada vez que nosotros no hacemos conforme a su voluntad. Hoy en esta hermosa mañana, hermanos y amigos, mi tema lo he titulado Amonestando a los fieles con amor. Amonestando a los fieles con amor. Muchas veces nosotros, hermanos amigos, no tenemos el don, no tenemos nosotros la sabiduría, no somos sabios para poder amonestar o corregir a nuestros hijos. Nos hace falta conocimiento para saber administrar, corregir a nuestra familia. Pero hay que ser sabios para nosotros exhortar, amonestar o corregir a algún hermano, alguna hermana que está dentro de la iglesia, haciendo cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa mañana. Amonestando a los fieles con amor. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero que vayamos a una oración. Quiero poner este estudio en las manos de Dios. Y Él sea que nos guíe en esta mañana. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, lleno de gloria y de honra, gracias porque nos has permitido en esta hermosa mañana estar aquí reunidos para traer tu palabra. Que tu palabra redarguya nuestros corazones, nos exhorte y nos anime, nos reprenda si estamos mal, para que tú nos puedas perdonar. Pero también, eterno Padre, que nos ayude a seguir adelante, nos fortalezca y nos aumente la fe para continuar en este camino. Cuida y bendice a todos nuestros familiares, a todos nuestros hermanos en toda la faz de la tierra, y todos aquellos de los cuales están viendo este programa, sé con ellos, Padre, bendíceles grandemente, y que tu palabra llegue también hasta los corazones de ellos, para que vengan a ser parte algún día, no muy lejano, del reino de la iglesia. Sé con ellos, sé con el enfermo, ayúdale en sus necesidades, Padre. Sé con el encarcelado arrepentido, perdónale, Padre. Y perdona también nuestras ofensas, porque también nosotros cometemos faltas delante de tu mirada. Ayúdanos a ser mejores cada día con nuestros semejantes, a perseverar en tu camino y en tu palabra. Y síguenos dando sabiduría de lo alto, para poder enseñar a otros a venir a los pies de tu Hijo amado. Te lo pedimos, te suplicamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien, hermanos y amigos, fíjense bien lo que vamos a estar viendo en esta hermosa mañana. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 16, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 16, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjense bien allí, hermanos amigos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dice a los hermanos que ustedes tienen sabiduría, que ustedes tienen conocimiento, que ustedes pueden exhortarse unos a los otros conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ellos conocen de su palabra, conocen de Dios, conocen de su temor. Dice, ustedes pueden llamarse la atención conforme a lo que son los mandamientos divinos, conforme a lo que ustedes aman a sus hermanos, a sus semejantes. Cuando no comprendemos muchas de las palabras de la Biblia, hermanos y amigos, muchas veces nosotros no entendemos y muchas veces nosotros exhortamos sin ponernos en los zapatos de aquellas personas. Muchas veces, como dicen, les echamos el caballo encima sin conocer las razones en las cuales esa persona ha caído, está débil, ha flaqueado, ha caído de la gracia de Dios. Amonestar de aquello que debe ser para la corrección de aquel que crea problemas en la iglesia. Es la instrucción de una palabra, tanto si es de aliento como en caso necesario de reprensión. Si es necesario, hay que reprender y exhortar. Llamarle la atención aparte y decirle, hermano o hermana, está mal lo que estás haciendo. Si tú crees que está bien lo que estás haciendo, piénsalo 2 veces. Alza los ojos hacia arriba, mira a Dios y pregúntale si está bien lo que estás haciendo. Pero si no está bien lo que estás haciendo, reflexiona, medita en tu corazón, ten temor de Dios. Ponte a cuentas con el Señor. Hoy estaremos usando la corrección, la amonestación, en 3 términos diferentes. En advertencia, en ser constantes y en recordatorio. Son las 3 palabras que igual vamos a estar viendo. Amonestando a los fieles con amor. ¿Por qué los amonestamos? Porque los amamos. ¿Por qué nuestros padres nos amonestaban, nos corregían? Porque nos amaban. Porque nos siguen amando, nos siguen queriendo. Y no quieren que nos pase algo malo. Porque usted reprende, amonesta, exhorta, le llama la atención a sus hijos. Porque usted los ama. Porque usted no quiere verlos destrozados, caídos, en cárceles, llenos de vicios. Amonestando a los fieles con amor, para que no se aparten del camino. Para que no se aparten del camino. Dicen que del amor al odio está solo un paso. Y es cierto. Un divorcio puede llegar de la noche a la mañana, de un rato de ira, de coraje, y se pueden perder muchos años de alegría. Muchos años en los cuales se vivió, se trabajó, salieron adelante, pero de la noche a la mañana pueden estar llenos de ira y de coraje. Apartarse del camino de Dios, hermanos y amigos, es bien fácil. Es bien fácil apartarse del camino de Dios. Solamente el venir a la iglesia y decir, no me saludó la hermana, el hermano no me saludó, mira cómo me miró, mira cómo lo que dijo, o escuché lo que dijo. Tantos años caminando en el cristianismo para que un simple saludo que no le hayan dado, abandone usted el camino del Señor, abandone la iglesia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos estamos echando todo a perder. Pareciera que el orgullo, la vanidad, el coraje, la ira, puede más que los años que hemos vivido a través de
el camino del Señor. Hemos pasado sufrimientos, tribulaciones, a veces hasta hambre, a veces hasta frío, a veces desnudez, por seguir al Señor. Y un simple saludo, un simple no lo vi, no lo miré, lo echamos todo a perder. Y eso es lo que quiere el enemigo, Satanás. Que por un simple saludo, una simple palabra, nos alejemos de Dios. Pero para traer a una persona de regreso a la iglesia, ¿cómo cuesta? Cuesta mucho trabajo que nosotros podamos o traigamos a alguien de regreso a la iglesia, alguien que se ha extraviado, alguien que se ha perdido, alguien que se ha regresado al mundo por problemas. Cuesta mucho, es muy difícil, pero no es imposible. Batallamos, sufrimos, oramos a Dios, aún le pedimos al hermano, por favor, y con lágrimas. Y a veces nosotros nos humillamos y les pedimos, perdónenos, regresen a la iglesia. Pero no es fácil. No es fácil mirar todas estas cosas. No es fácil nosotros ponernos en los pies o en los zapatos de otra persona. Elías, hermanos y amigos, dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Después de Hebreos, Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense bien ahí, hermanos amigos. Elías, un profeta, un siervo de Dios, una persona a la cual Dios escogió para su ministerio, para su trabajo, para su obra, fue llamado por Dios. Era semejante a pasiones como nosotros. Él tenía deseos como todo ser humano. Él tuvo hambre como todo ser humano. Él tenía necesidades como todo ser humano. Y aún así Dios lo sabía y lo escogió. Nosotros debemos de entender y tener compasión con aquellos hermanos que han caído, con aquellas hermanas que han fracasado en su vida. Debemos de tener nosotros misericordia con ellos. Por eso muchas veces nosotros estamos amonestando a través de la palabra para que no se aparten del camino. Pero también, hermanos y amigos, amonestando a los fieles con amor para que estén firmes en el Señor. Ya no solamente que estén en el camino, sino que estar firmes en el Señor. Una firmeza, una seguridad. Hoy es más que nunca se necesita la firmeza del creyente, del Hijo de Dios, porque los tiempos son difíciles. Hoy más que nunca se necesita que la familia, los amigos crean que Jesús es el Hijo de Dios y que se acerquen a sus pies. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y vendrán aún tiempos más malos, años con más maldad, días con más tribulación. Y así está escrito en la palabra de Dios. Hoy más que nunca se necesita la perseverancia del Hijo o la hija de Dios. Se necesita su firmeza dentro del camino, su firmeza dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Que persevere y que siga y que crea en las promesas del Señor. Que tenga la mirada bien puesta en el Hijo de Dios y no en el mundo, y no en lo material, y no en el hombre, porque el hombre le puede fallar, los hijos le pueden fallar, los padres le pueden fallar, pero Dios, el Señor, nunca nos fallará. Todas sus promesas las ha cumplido al pie de la letra. Así está escrito. Dice segunda carta de Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9 dice: También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su sensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, y le advierte de las cosas que iban a pasar, y aún están pasando, y seguirán pasando. Debemos de nosotros ser sabios, estar firmes en la palabra, estar firmes en el Señor, y conocer su Escritura, para poder nosotros ver, discernir a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres que están aquí, los cuales habla la palabra de Dios. Debemos de nosotros estar firmes y poder nosotros amonestar en el Señor, amonestar y corregir completamente, y que sepan comportarse como es digno del Evangelio, como es digno en el camino del Señor, y como es digno de una persona que profesa conocer a Dios. Pero también vamos a ver, amonestando a los fieles con amor, porque vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día, hermano Enrique? ¿Cuál día me está hablando usted? El día del Señor. El día de su segunda venida. El día que aparecerá en las nubes y levantará su iglesia. Amonestando a los fieles con amor, porque vemos que aquel día se acerca. El apóstol Pablo, hermanos amigos, él ya esperaba a nuestro Señor Jesucristo. Una de sus cartas dice: nosotros que hemos quedado, seremos transformados, seremos nosotros llevados. Él ya esperaba al Señor. Dice: yo también lo voy a mirar estando así, vivo, estando en mi cuerpo. Pero no fue así. Dios lo llamó antes, como nos puede llamar a nosotros antes de que Él aparezca. Pero por eso nosotros debemos exhortar a los fieles, a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, porque vemos que aquel día se acerca aún más y más. Dice un dicho que no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Es cierto. Todo se llega a su tiempo. Dios, en sus promesas, Dios lo ha cumplido todo. Y lo va cumpliendo. Y se va a cumplir aquel día en que el Señor aparezca, y entonces la iglesia va a ser llevada. Todos seremos transformados los que estemos vivos. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero también se usa como recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De la venida de Cristo. Hermano, hermana, échele ganas. No se quede atrás. ¿Qué acaso no ama al Señor? ¿Qué acaso no cree en sus promesas? ¿Qué acaso no cree en lo que Dios ha prometido? ¿O el Señor ha prometido a todos aquellos a los cuales son fieles hasta el fin? ¿A dónde vas, Señor?, le decían los discípulos. Voy a preparar un lugar para donde yo estoy. Yo también quiero que ustedes estén. Pero tienen que ser fieles hasta el fin. Hermano, hermana, amigo, miren lo que el Señor ha hecho con ustedes. El Evangelio está llegando hasta sus corazones. El Evangelio está llegando hasta sus hogares. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más le podemos pedir nosotros a Dios? ¿Que Él baje del cielo, de su gloria, para que se arrodille y me pida que por favor? ¿Qué más podemos pedir? Que baje nuevamente el Hijo de Dios y crucificarlo en una cruz,
y azotarlo y escupirle en su rostro y darle de bofetadas para que podamos nosotros creerle nuevamente? No, Él ya no va a hacer eso. Él ya nos ha dejado su palabra. Dice Santiago capítulo 5, versículo 8. Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es lo que dice Santiago, el hermano del Señor. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, hermanos, porque la venida del Señor se acerca. Sí, Santiago también esperaba ya la venida del Señor. Pero no sabemos cuándo. Pero hay que estar preparados. Porque en un abrir y cerrar de ojos Él aparecerá en las nubes. Y debemos de nosotros ser aprobados aquel día. Aquel día que estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Ah, pues el hermano Enrique no nos amonestaba. Ah, el hermano Enrique no nos exhortaba. Ah, el hermano Enrique no nos decía que Dios traería ira, coraje. Descargaría toda su ira y todo su coraje con el mundo. No, no va a haber excusa. Dice la primera carta de Pedro, ahí adelantito, capítulo 3, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice, apártese del mal, llega el bien, busque la paz y sígala. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su carta, que nosotros debemos de amonestarnos unos a otros para vivir bien, para corregir nuestros labios, si no hablan cosas agradables ante Dios, ante la gente. Porque es un bien para nosotros. Es un bien que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí. El viejo hombre quedó sepultado bajo las aguas del bautismo. Cuando una persona se arrepiente, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, confiesa que es nuestro Salvador, se arrepiente y pasa por las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva vida, nueva conciencia. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero tiene que oír el Evangelio. Tiene que obedecer el Evangelio. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados. Y tiene que ser fiel hasta el fin, para que pueda obtener la vida eterna. Yo quiero invitarlos, hermanos y amigos, a que reflexionemos en nuestros lugares, en nuestros corazones, de que debemos nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, amonestarnos unos a nosotros, para que no se aparten o no nos apartemos del camino del Señor, para que estén firmes en el Señor, para que nuestros corazones estén firmes en el Señor. Pero también porque vemos que aquel día se acerca. Mientras Dios nos dé vida, vamos a estar aquí predicando el Evangelio, predicando su segunda venida, predicando el bautismo, el perdón de sus pecados. Debemos de perseverar. Debemos de nosotros conocer lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ser sabios. Debemos nosotros de discernir los tiempos.
Así como el campesino alza los ojos, alza su mirada y mira las nubes, mira los tiempos para sembrar, para sus cosechas. Así nosotros debemos ser sabios y discernir los tiempos. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando la gente había pecado tanto, la maldad llegó hasta la presencia de Dios. Fue tanta la maldad, dice, que llegó a la presencia de Dios. Y la pregunta que siempre me hago yo, y siempre les haré a ustedes también: ¿qué tanto falta para que la maldad llegue a la presencia de Dios? ¿Qué tanto falta? ¿10, 20, 15 años? No sabemos, pero la maldad es mucha. La tierra, el mundo está corrompido ya de maldad. Pero nosotros debemos de seguir predicando y predicando. Hay que no cansarnos de seguir predicando mientras Dios nos tenga en este lugar y nos dé la oportunidad de seguir predicando. Hay que predicar, porque es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Así dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será condenado cuándo? ¿Aquí en la tierra? No. Será condenado aquel día que esté delante de Dios. Cuando esté ahí delante de nuestro Señor Jesucristo, por no haber obedecido el evangelio, porque no lo escuchó, cerró sus oídos, escondió su rostro al llamado de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado, será condenado. Dios los guarde y Dios los bendiga, hermanos amigos. Y si es la voluntad y si es la gracia de Dios, aquí estaremos nuevamente predicando la palabra de Dios. Dios los guarde y Dios los bendiga. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro.